Vamos a meditar un poquito en la Escritura. Yo lo voy a invitar para que abra su Biblia, hermano, en el libro de Primera de Pedro. Son epístolas pastorales, donde se le habla básicamente a la iglesia o básicamente al liderazgo de la iglesia, pero tiene también un entorno de mucha instrucción para la iglesia. Es precioso, hermano, porque aquí el apóstol Pedro ya está hablando en base a la experiencia que ha ido acumulando con los años, y está hablándonos un anciano. Siempre me ha gustado a mí esa expresión que él pone, y vamos a utilizar dos versículos, capítulo 3, 8 y 12. Si usted ha hecho o hace una lectura del capítulo 3, está hablándole el apóstol Pedro a la mujer, básicamente. Después hace recomendaciones, hermano, a la iglesia. Y después hace una exhortación a cuidar algo que como cuesta cuidar, que es la boca. ¿Verdad? Debe uno, dice, de aprender a cuidar la lengua. ¿Y sabe por qué, hermano, es tan importante esto? Porque uno usa su boca para muchas cosas, pero no la guarda para un momento específico, que es para heredar bendición a través de los labios. Por eso me llamó la atención. Dice Primera de Pedro 3, 8, 12: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuimos llamados con el propósito de heredar bendición. Más adelante, hermano, dice, si usted me permite, dice: el que quiere amar la vida, verso 10, y ver días buenos, póngale freno. Dice: refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Bueno, yo estaba leyendo el día de ayer, hermano, esta porcioncita, y lo único que vamos a hacer es tratar de adornar la palabra, o que la misma palabra del Señor se explique por sí misma. Hemos aprendido que la palabra tiene esa gran virtud, se explica a sí misma a través de textos y contextos. Pero haciendo una reflexión, hermano, yo he creído como que en el mundo espiritual, cuando el escritor a los Hebreos nos da una idea de lo que es el monte de Sión, tal vez usted recuerda en Hebreos 12, 20, 21 y 23 y 24, él está hablando del acercamiento que la iglesia, como una asamblea terrestre, puede tener a una asamblea celestial.
Ya se ha hablado bastante de eso, pero básicamente habla de cómo se acerca el que está no en el monte en donde originalmente se trasladó la Torá, la enseñanza por boca de Moisés, que fue un espectáculo que impresionaba al punto que los que estaban en el monte, hermano, no quisieron subir. Ellos veían fuego abrasador, bocinas muy fuertes. Era un espectáculo que provocaba temor. Y a la par de eso, el escritor a los Hebreos dice que nosotros nos hemos acercado a un monte que es más amigable con Dios, donde nos hacemos mucho más amigables a Dios, que es el monte de Sión. Usted lo puede buscar. Y dice que nos hemos acercado a miriadas y miriadas de seres espirituales, a la asamblea de los justos hechos perfectos, al juez justo, a la sangre que habla mejor que la de Abel. Y hace una serie ahí de características, o menciona como requisitos, hermano. Pero digo este pasaje solamente porque pues claramente da a entender que hay vida en las regiones celestes, que hay entidades espirituales que habitan de corte angélico y de gente que ha sido perfeccionada de alguna manera. Cuando el apóstol Pedro fue llevado al monte de la transfiguración, tuvo la gran oportunidad de ver a dos espíritus hechos perfectos. A un Elías, que había vivido años antes de que él estuviera en la tierra, y a un Moisés. Y digo esto porque cuando lee usted, estaba leyendo yo esta epístola de primera de Pedro, da la idea que Moisés aquí está en una red de diálogo con espíritus hechos perfectos. Aquí está dialogando él con Moisés. Usted va a leer el capítulo 33 del libro de Deuteronomio, y usted va a ver ahí cómo Moisés se preparó toda una vida para bendecir a un pueblo que en determinado momento le fue carga, que lo provocó, lo irritó, y fue tan fuerte la irritación, hermano, que Moisés por un momentito, vamos a decir que dejó de ser humilde y golpeó la roca. Pecó en cierta medida y por eso no pudo entrar a tomar la tierra que Dios le había prometido. Tal vez usted se acuerda de eso. Como que, hermano, se movió más impulsivamente. Entonces vea usted que uno no puede pretender y decir que es muy humilde o muy manso, porque lo pueden agarrar, como decimos, chiflando en la loma de repente. Tiene que estar uno muy dependiente del Señor y reconocer que hasta los hombres más elevados de Dios, aparte de Cristo, tienen sus falencias. Ahora, digo eso porque entonces Moisés, en la conclusión de su vida, él comienza a ver proféticamente el destino de las tribus de Israel y los bendice. Tal vez eso valdría la pena analizarlo detenidamente. Pero ya en el Nuevo Testamento, Pedro, el gran apóstol, hermano, también está en la conclusión de su vida, está al final de su vida. Y esto quiero trasladárselo a usted y lo guardo para mi corazón. Hermano, nos preparamos para muchas cosas. Hoy, ayer, precisamente partió a la presencia del Señor un hermano que se sentaba por ahí atrásito. Nuestros días están contados. Y aunque no querramos decirlo, así dice la Biblia. Nuestros días están contados.
Y somos parte de una generación que, para no desanimarlo ni desanimarme, va de 70 a 120 años. Para no, porque a veces cuando decimos de 60 a 70, digo, ya tengo 67, me quedan 3. Por eso me gustó que una vez que vino el hermano Edgar a predicar, dijo, bueno, él la alargó hasta 120. Entonces eso ya nos consuela. Entonces digo eso, hermano, porque todos nos deberíamos de preparar de alguna manera, hermano, para ir acumulando, como le dijera, ir liberándonos de la maldad que muy constantemente acecha nuestro ser. Es increíble, pero mire usted cómo la tierra se está llenando de maldad. No hay mucha situación que viajar, que buscar en las noticias. La tierra se está cada día llenando más de personas que no quieren absolutamente nada con Dios. Al contrario, hermano, muchas personas están regresando a su antigua manera de vivir. Y eso está también profetizado, porque acuérdese que el libro de Tesalonicenses dice que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, habrá una gran apostasía. Eso, que Dios nos guarde, nos libre y nos mantengamos nosotros fieles antes de que Él venga. Ahora, cuando ya el apóstol Pedro está grande, hermano, fíjese, él parecen epístolas muy sencillas, pero él aquí está mostrando una escala de valores que nos van a llevar a un 7º nivel o a un 8º nivel de vida. Así que el que bendice debe considerar estas cosas. Porque, hermano, se ha hecho muy común el hecho solo de Dios le bendiga, hermano, y qué bueno que le digan a uno así, ¿verdad? Pero es que le dijeran Dios lo maldiga. Sino por lo menos que alguien ya lo salude y le diga que Dios lo bendiga y le sale del corazón, pues usted agarra su bendición y la guarda en su corazoncito. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando no de algo que se va haciendo costumbre, sino estamos hablando de un momento, hermano, en el que tal vez no lo vamos a ver, pero hablando en el terreno de las posibilidades en el reino de Dios, se va a mover el mundo espiritual en favor de aquella persona a quien pretendemos bendecir o Dios quiere bendecir. Porque cuando usted lee Deuteronomio y él mira a las tribus de Israel, Moisés ya siendo grande, hermano, él no iba solo. Dice que iba y bajó al monte de Sión, o vino al monte de Sión con miriadas y miriadas de santos. Y eso valdría la pena preguntárselo. No dice vino dice al Sinaí, o vino del Sinaí. Si usted lee, yo va a pelear con ese término, porque en una parte dice vino del Sinaí, o no dice vino al Sinaí, sino vino del Sinaí. Pero eso habría que estudiar. Parece una palabrita, pero hay diferencia. Regreso. Entonces Pedro, hermano, está llegando a una conclusión después de que está hablando, hermano, acerca de la conducta de las mujeres piadosas. Y está poniendo como cabeza de generación o como ejemplo a una mujer llamada Sara. Y hermano, como en la vida de la rebelión es un espíritu ancestral, si está poniendo a Sara como un ejemplo, sí quiere decir que ella era una simiente que todavía consideraba y podía considerar al hombre y decirle Señor, imagínense. Se dice fácil, pero ahorita estamos, hermano, en una época en la que muy sutilmente se está metiendo el odio de la mujer contra el varón. Se está haciendo un trabajo muy fino, hermano, a través de entidades que no viene al caso decirlo, pero se está poniendo, estamos en el tiempo, hermano, previo a
que se ponga al padre contra los hijos, a los hijos contra los padres, a las ovejas contra los ministros, a los ministros contra las ovejas. Es un espíritu contradictor el que se está moviendo en el mundo. Al pueblo contra el gobierno, a los gobiernos contra el pueblo, porque hermano, no se trata solo de que el gobierno o que el pueblo está contra los que gobiernan, sino también a veces los que gobiernan están contra los que pretenden gobernar. Es decir, es una batalla, hermano, muy compleja la que se está viendo. No estoy hablando de Guatemala, alrededor del mundo. No sé si usted vio ayer la manifestación en España. Bueno, yo le traigo la noticia. Masiva, hermano. Miles y miles y miles de personas salieron a manifestar porque están inconformes porque lo que está sucediendo allá. Y eso ha sido toda la vida. Ahora, ya dejando esa parte, entonces el apóstol está hablando, hermano, de cómo todavía habían herederas de Eva sin caída. Todavía habían mujeres que se atrevían a decirle a sus esposos, mi Señor. Y ya usted sabe lo demás. Entonces, después de que habla de eso, llega él a la conclusión y se la traslada a la iglesia. Y el propósito por el cual yo le traigo esta palabra es porque nos debemos de preparar, porque el propósito para el cual Dios nos llamó es para heredar bendición. Ahora, si usted mira, el título del tema es heredados para heredar. Es decir, usted ya fue heredado en Cristo Jesús, según Romanos capítulo 8 y 9, que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y Pedro lo reafirma, nosotros hemos sido, dice, llamados con el propósito de heredar bendición, pero esa palabra, como yo la entiendo, no es solamente que usted va a recibir algo, que alguien le va a dejar una herencia. Eso es el primer principio. Pero el segundo es que vamos a heredar nosotros lo que nos han dado por gracia. Y va, hermano, desde el aspecto espiritual hasta el aspecto puramente material, pues. Pero aquí en este caso yo pondría, hermano, como algo muy fundamental, que aunque no le dejáramos nada material a los que amamos, es más importante que le heredemos lo espiritual. Y yo me fundamento, hermano, en el hecho de que Jacob, el padre de la nación a la cual Moisés está bendiciendo ya como tribus hechas, cuando salió de su casa, salió con un bordón nada más de su casa, pero salió con algo. Salió con la bendición de su padre Isaac. Usted puede leer todo ese capítulo. Él salió, hermano, con la voz inspirada de Dios, y Dios lo hizo portador de una bendición, de tal manera que cuando llegó a la casa de Labán, llegó a ser él bendición a esa casa. Fíjese, se le comenzaron a multiplicar las ovejas a Labán, comenzó a suceder todo un movimiento en la casa de él, pero era Jacob el que llevaba la bendición. Ahora, entrando en materia, en conclusión, dice, menciona 6 cosas ahí Pedro. Sed todos de un mismo sentir. Menciona entonces, hermano, como primer requisito, se lo voy a leer acá, ser unánimes. Después dice, ser compasivos, ser fraternales, ser misericordiosos, de un espíritu humilde, porque el propósito es que usted y yo heredemos bendición, tengamos la capacidad de ser vasos depositarios de la bendición de Dios para trasladársela a alguien que necesita esa bendición.
Claro que este principio, hermanos, se utiliza más directamente en filiación familiar. Y eso creo yo que también eso hay que estudiarlo. Entonces, el mismo sentir, hablemos del mismo sentir, de la unanimidad, que sería, hermano, la bendición no está en el 7º nivel, la bendición está en el 8º nivel. Es como ir llevando escala. La primera escala sería buscar la unanimidad. Y fíjese que cuando Pedro le está hablando a la congregación, entonces está diciendo que nosotros, los de esta congregación, específicamente tenemos que buscar la unanimidad porque pertenecemos a un cuerpo misterioso que es el cuerpo de Cristo en la tierra. Obviamente, hermano, eso también tiene que buscar uno la unanimidad familiar. Es importantísimo eso. Ahora, esto se explica en el hecho de que para que pudiera, ¿por qué es importante la unanimidad? Porque esto se explica en el hecho sucedido en la iglesia del principio. Ellos no se movieron y el poder de Dios no se movió, no pudo ascender el espíritu que venía, hermano, de la santidad de Dios. Si los hebreos le llaman la Shekinah o la Shekinah o el Espíritu Santo de Dios, pero ya el Espíritu Santo de Dios lo mencionan como con una personalidad femenina. Pero yo nada más quiero dejarle a usted ese pensamiento. La unanimidad se explica en el hecho de que para que pueda bajar de la santidad de Dios un espíritu, para que Él se haga presente. Esto es bien importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque acuérdese que antes de que Cristo viniera a establecer el reino o a dar un modelo de cómo se establece el reino en el corazón de las personas, tuvo que haber venido alguien, hermano, con un espíritu de arrepentimiento, diciendo: arrepentíos, hay que arreglar el camino, hay que allanar el camino, porque detrás de mí viene alguien que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hay que prepararle a Él el lugar. Ahora, hermano, acuérdese que Él no nos está preparando o no estamos preparando el camino por el Espíritu para recibirlo en su primera venida, sino ahora hay que preparar el camino para que venga el que viene del lugar santísimo sin relación con el pecado. Pero es el mismo principio, se ha predicado eso. Entonces, es necesaria la unanimidad para que pueda descender el espíritu de santidad que viene de Dios. De lo contrario, hermano, el creyente va a estar ajeno a este mundo espiritual. Y yo quisiera que usted fuera considerando lo que se ha ido exponiendo, porque hay mucha gente, hermano, que vive como gentil, que más está preocupado de las tradiciones diarias que de lo que está sucediendo en el mundo espiritual de Dios. Y eso es lo que nos interesa. Que Dios nos abra nuestros ojos espirituales para saber qué función tenemos nosotros como creyentes en el mundo espiritual de Dios. Porque, hermano, si usted quiere comerse hoy un buen asado, pues ahí le va a aparecer en la salida un gran rótulo con un pedazo de carne y usted va a decir: tengo hambre. Fácil. Pero si hermano se está librando hoy una gran batalla en su hogar, o si en estos días se está librando una batalla de muerte en su hogar, o hermano, si se está librando una gran batalla en su matrimonio, o si se está librando, hermano, una gran batalla en su ministerio, ¿cómo hace para detectarlo? Tiene que tener, o tenemos que tener, ojos espirituales para poder detectar, porque la Biblia enseña
que nuestra lucha no es con carne y sangre solamente, sino con un mundo espiritual. Entonces, la unanimidad viene de ese principio, y le voy a leer los versículos, porque cuando la iglesia, hermano, fue recogido el Señor, en la iglesia lo primero que hizo fue ponerse unánime, ponerse en un alma, en un mismo sentir. ¿Para qué? Para que pudiera ser receptora, para que pudiera descender el espíritu de santidad sobre su vida. Es imposible, hermano, que uno, como le dijera, conceptualice solo la vida espiritual a través de la letra. Usted y yo podemos tener el concepto de lo que es ser santo, apartado, llamado, apartado, separado de la idolatría. Eso da el diccionario. Pero otra cosa, hermano, es sentir usted ese espíritu que le demanda el apartarse para Dios. Esa es otra cosa. Y eso solo se puede lograr, o se va a ir logrando progresivamente, a medida que el espíritu pueda descender sobre una persona. Dice, y ¿sabe por qué lo pongo de esta manera? Para hacerse presente. Es decir, hermano, que usted cuando dice sentí la presencia del Señor, si yo le dijera hoy, hermano, usted a la hora de la adoración, de la alabanza, de su actividad de comunión con el Señor por medio del culto, sintió la presencia de Dios. ¿Cómo es la presencia de Dios? ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios en su vida? ¿Cómo lo conceptualiza usted? Entonces, ahí dice que Él viene para hacerse presente, para traer lo que está en el futuro y hacerlo presente. Es como que, hermano, usted hace rato, por decirlo de esa manera, estaba en otro lugar. Si está en otro lugar, decimos, bueno, hablamos de alguien que está en otro lugar. Sabemos que está presente en otro lugar, sabemos cómo es su nombre, sabemos que existe, sabemos que habla, pero no es lo mismo que estando en el otro lugar sea trasladado aquí a este lugar. Porque ya estando Él presente, entonces podemos percibir y definir su presencia. Y como Él no viene solo, sino viene rodeado de entidades espirituales, tenemos que tener nosotros, hermanos, la sensibilidad para percibir la presencia de Él. Para que no nos tomen, hermano, como locos, ni nos digan que estamos haciendo psicosis colectiva. Para que no nos manipulen nuestra alma, para que no nos digan, bueno, ahora todos a llorar, ahora todos a brincar, sino, hermano, que nosotros seamos maduros y capaces para discernir cuando el Espíritu Santo de Dios se está manifestando en una reunión a la que nosotros vamos. Es interesante, por eso dice, para hacerse Él presente por medio de su presencia. Parece una redundancia, pero no lo es. Porque de la edad futura, Él trae su presencia, o Él manifiesta su presencia. Y lo decimos en forma conceptual, pero hermano, usted adentro ya tiene eternidad según la Biblia. Y ahí está, hermano, el Espíritu de Dios, que si se manifiesta de alguna forma, nosotros decimos es que bajó la presencia de Dios. No, se manifestó la presencia de Dios en aquellos que son portadores de su Espíritu. Y dice, digamos por su presencia, para hacerlos partícipes de las acciones de Dios. Eso es libro de los Hechos. ¿Para qué vino Él y se hizo presente? Para hacerlos partícipes de las acciones de Dios, de los hechos de Dios.
Dios no es de pensamientos, Él es Dios de hechos. Aquí no estamos un conjunto de hermanos que creemos que somos salvos. Tenemos testimonio de que Él nos ha salvado por el poder de la palabra y que hay evidencias de esa salvación en nuestra manera de vivir. ¿Está bien dicho? ¿Cómo evidencia usted que es salvo? ¿Solo porque confesó o porque usted siente que tiene una forma diferente de ser? Es que yo antes era violento, porque si Pablo está hablando aquí de unanimidad, quiere decir, hermano, que la iglesia tiene la tendencia a dividirse, a ser muy diversa y muy personal en sus ideas. No, yo adoro así, o yo canto así, o yo tengo mi forma de ser. Pero lo maravilloso de esto es que Dios nos mete a todos y nos bautiza en un cuerpo. Según Romanos capítulo 12 dice que Él nos ha dado a beber de un espíritu. Y todo nos va a llevar, hermano, al hecho de que qué hermoso es un cuerpo que está unánime. Porque, hermano, ese cuerpo sí tiene representación en la localidad en donde el Señor lo hizo habitar. Y yo quisiera, hermano, darle esto. ¿Sabe por qué? Porque se hacen unánimes otras entidades para el mal. Y la iglesia peca de indiferente. La iglesia es una entidad, hermano, extraordinaria que Dios está estableciendo en la tierra para operar en el mundo espiritual y para que no tomen ventaja sobre los hijos de Dios a veces. Ahí dice claramente, dice para que Él les haga partícipes de las acciones de Dios. En ese sentido, para ellos, hermano, el hablar en lenguas, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu Santo de Dios, era algo totalmente nuevo y ajeno. Pero fue un derramamiento del poder de Dios tan extraordinario, hermano, que les cambió el lenguaje en un segundo. Entonces, tiene que haber una evidencia en nuestra vida. No es posible que nos vayamos de esta tierra y no tengamos una evidencia de los hechos de Dios en nuestra vida. ¿Habrá hecho el Señor un milagro en su vida? En mí ha hecho el Señor al menos más de un milagro, hermano. Fíjese, oiga, esto yo no lo cuento mucho. Creo que yo no sé si Elida se lo conté en alguna oportunidad, pero en México a mí me apareció algo en mi cuerpo. Y todo recuerdo muy bien, hermano, que me invitaron a un restaurante y bueno, no cuento lo demás. De repente me di cuenta que tenía algo en el cuerpo. Hermano, yo caminé con eso como 20 años. No digo todo, pero ¿sabe qué? Dios un día hizo el milagro y nunca lo conté. ¿O le había contado algo a usted así? No, porque Dios hace milagros. Hace milagros, el Dios maravilloso hace milagros. Hermanos, si Él hizo nuestro cuerpo, ¿cómo no va Él a revertir procesos en nuestro ser? Él lo puede hacer. Esto lo digo nada más para reforzar que la presencia de Dios es para que seamos partícipes de sus acciones. Ahora, ellos debían estar en un alma, debían estar reunidos en un lugar, en un mismo sentir. ¿Cómo lo describen los hombres que demostraron que su espíritu, oiga esto, como lo describe el libro de los hombres que demostraron que su espíritu estaba envuelto por el espíritu que traía la santidad de Dios? Porque cuando usted ya lee detenidamente, ¿cómo puede uno saber que una persona está llena de la vida de Dios? No es solamente, hermano, por el hecho de hablar también otro idioma, sino es que tiene la capacidad de hacer las
de actuar como Dios actúa. Por eso, hermano, hay movimientos, por ejemplo, que no creen y creen que las lenguas y los dones, cuando se levantó el movimiento pentecostal o pentecostés, usted sabe, hermano, que eso causó revolución en el mundo, porque hubo una época en que se creía que las lenguas eran para otra época, y aún todavía hay grandes siervos de Dios que mis respetos para ellos. Hombres que han sacado Biblias, han traducido Biblias, han sacado Biblias comentadas que llevan su nombre, que no creen que hay bautismo de Espíritu Santo hoy. Y eso es respetable. Pero yo sí creo que hay bautismo de Espíritu Santo hoy, como se lo dijeron, hermano, al pastor nuestro y apóstol. A mí me contó su esposa en una oportunidad en Los Ángeles cómo bautizó el Señor con Espíritu Santo al hermano doctor Otoniel Ríos Paredes. Que llegaron a tocarle la puerta, hermano, en la noche, y apareció un hombre con vestiduras sencillas. Él abrió la puerta y el varón le dijo: así dice el Señor, hay bautismo de Espíritu Santo hoy. No le dijo más. Se fue y el doctor se quedó hablando lenguas. Me dijo la hermana: desde ese día nunca lo vi que dejara de leer la Biblia un día. Hay lenguas de Dios, hay lenguas del Espíritu Santo, hermano, hoy para nuestra vida. Y yo no me voy a cansar de decirlo porque es necesario. ¿Cómo lo describe el libro de los que demuestran que su espíritu? Porque, hermano, no es solo que viene el Espíritu Santo, viene a llenar nuestro espíritu. Eso es importante. ¿Cómo lo describe el libro de los hombres que demostraron que su espíritu estaba envuelto en el espíritu que trae la santidad de Dios? O el Espíritu Santo. Por eso es importante esta parte, hermano, porque su poder, su vida debe de estar salpicada de eso. Nuestra vida debe de estar salpicada de eso. Que nos distingamos de alguna manera. Yo no le vengo a hablar a usted, hermano, de una santidad hipócrita. Yo no le vengo a hablar a usted de una santidad mística rara. De gente que no dice que no mira televisión, pero sus hijos se van a ver televisión a la vecindad. ¿De qué le sirve? De gente que dice un montón de cosas, pero los hijos, hermano, tienen un fruto que parecería horrible. No, yo no le vengo a hablar de eso. Si usted un día va a mi casa, va a ver la gran televisión y me pongo a ver fútbol con mis hijos. Pero sé hasta dónde puedo llegar. Porque, hermano, nos vamos llenando también de conceptos raros y extraños. Y estamos viviendo un mundo bien complicado. Y hablo de la televisión nada más por eso, porque, hermano, hay otras cosas peores. Hechos 1:14, y todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces, esa iglesia, hermano, estuvo un tiempo orando, pero la base era la unanimidad. Ahora, esto lo digo porque, hermano, el reino de Dios se está acercando y está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. No, yo creo con todo mi corazón que no estamos jugando al evangelio, sino el reino de Dios ya fue establecido en la tierra a través de la obra poderosa que Cristo hizo. Fíjese, ellos ahí estuvieron. Por eso es interesante, hermano. Mire, aquí nos podemos quedar despacio, porque a mí me gusta tal vez ser detallista en algunas cosas, pero mire, hacemos reuniones de oración, hacemos reuniones de alabanza, la estructura está puesta y es muy sencilla, pero es básica para que el hombre crezca.
Si nosotros, hermanos, nos dedicáramos y fuéramos continuos, constantes en la búsqueda de Dios hasta encontrar la riqueza que hay en orar al Señor, muchos de nuestros problemas serían evitados. Pero a veces, hermano, esa vida la menospreciamos. Perdone que venga yo a regañarlo, pero es la necesidad. Para que la Biblia lo diga, dice, entregados de continuo a la oración. Es decir, hermano, no era algo que se interrumpía, sino era algo que estaba, hermano, como un motor encendido constantemente. Yo lo animo, lo exhorto, le digo que, hermano, eso es una gran bendición si Dios nos da la oportunidad de entrar en esa puerta. Guatemala como nación, nuestros hogares como nación, nuestros hijos, todos necesitamos de la oración poderosa de aquellos que tienen abierta esa puerta. A mí me gustaba entrar a la iglesia donde yo nací porque, hermano, cuando estaban orando se oía un murmullo, hermano. ¿Sabe por qué me gusta a mí decirle salúdese? Porque mire cómo se pone el ambiente de bonito y todos hablan. Y yo que trabajé muchos años en discipulado, ¿sabe qué era la parte que me gustaba, hermano? Después de que se terminaba la palabra, todos se ponían a hablar y a mí me gustaba oír todo el murmullo. Pues algo así es. Cuando se ora, todos participan y hacen un cuerpo. Mire, hermano, perdone, pero yo no lo estoy diciendo por otras cosas. Pero imagínese usted todo lo que están haciendo los hechiceros en el Parque Central. No me mire raro, yo sé lo que estoy diciendo. Hay gente, hermano, ignorante que todavía se ríe, pero hermano, mire, esto va a ser feo lo que voy a decir, pero hay señoritas que se van a defecar como parte de un ritual de hechicería y de brujería a ese lugar. Y la iglesia durmiendo. Se han levantado los brujos otra vez. Acuérdese que nadie se sienta mal. Guatemala tiene ancestros muy fuertes. Yo le podría hablar mucho de eso, hermano, pero solamente se lo dejo porque es necesario que la iglesia agarre sus armas espirituales y pelee la buena batalla de la fe. Y no creamos, hermano, que la gente está jugando. No está jugando. Creen en algo. Se mueven entidades espirituales, transmigran espíritus. Y Guatemala es un país, hermano, que Dios lo ha bendecido. Mire la bendición que tenemos de adorar con libertad al Dios de la gloria, hermano, y que el Espíritu Santo de Dios llene las congregaciones, se manifieste el poder de Dios en las congregaciones, pero no nos durmamos. Pablo, fíjese, cuando en Hechos 4:24, yo solo le leo esto porque solo al oír, dice ellos esto, unánimes alzaron la voz. Y dijeron, oh Señor, tú eres el que habita, hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, su siervo, dijiste, mire esto, ¿por qué se enfurecen los gentiles? ¿Qué estamos viendo? Y le voy a sacar un resumen nada más. Y los pueblos traman cosas vanas. Se presentaron, dice, los reyes de la tierra y los gobernantes se juntan con uno contra otro, uno contra el Señor y contra su ungido. Eso lo estamos viviendo, se está viviendo en muchos países. No estoy hablando de política, estoy hablando de conductas que son movidas por entidades espirituales. Es lógico, hermano, el que no conoce el mundo espiritual no sabe ni qué espíritu lo mueve. El Señor lo dijo. El Señor dijo cuando Pedro asumió una actitud frente a la cruz, se dijo, tú no sabes ni quién está atrás de ti.
Cuando ellos dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos fuego y consuma a los que no quieren que tú pases por acá? Creo que eran samaritanos. Les dijo, ustedes no saben ni de qué espíritu son. Entonces el hombre, hermano, sin conocimiento de Dios y más que no conoce las leyes del reino de Dios, y hay muchos en la iglesia que desconocen las leyes del reino de Dios y viven como gentiles. Por eso, hermano, vea el retroceso de la iglesia. La iglesia ha ido para atrás. La iglesia está peleando posiciones de otro tipo. La iglesia no fue creada para eso. Vendrá el día en que Cristo reinará y reinará juntamente con sus santos. Eso va a venir. Pero mire, es interesante, hermano, porque quiere decir que un cuerpo de oración en unanimidad puede operar en el mundo espiritual para revertir el enfurecimiento de los gentiles, sus tramas vanas. ¿Qué estarán tramando los hechiceros? ¿Qué tramarán las personas? Mire, hermano, las noticias a veces no dicen la realidad. Yo ya le conté a usted que en la casa mataron una vez a una persona. Más bien se mataron asaltado y asaltante, asaltante y asaltado. Se mataron los dos ahí frente a la casa. Entonces pusieron cordones y nosotros, hermanos, nos quedamos encerrados. Y el que estaba dando la noticia, hermano, no estaba diciendo nada de lo que estaba sucediendo. Porque nosotros vimos, a nosotros nos fue a pedir el Ministerio Público una copia de lo que se graba en una camarita que teníamos. ¿Qué estarán tramando los reyes de la tierra? ¿Qué trabajarán que nosotros a veces no percibimos? Y no lo percibimos porque la iglesia se mundanaliza, hermano. Perdone, pero es necesario de que despertemos a esa realidad. Dice, ¿por qué se enfurecen los gentiles y los pueblos traman cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido. Quiere decir, hermano, que al final, ¿sabe cuál es el propósito del espíritu del mundo? Es que la iglesia no reciba su dotación de poder. Que la iglesia viva como humana, como hombres vanos. Pensando, hermano, en cosas que todos los años se vuelven. Usted me ha oído a mí hacer bromas sobre el arbolito de Navidad ya 22 años. Pero no lo digo por resentimiento, no lo digo, no, hermano. Sencillamente porque mire, arbolitos van y arbolitos vienen y en el aire se detienen. No es tan importante eso, lo importante es que en usted esté el árbol de la vida. Que usted sea trasplantado a los pies del Maestro. Que usted sea un árbol plantado junto a arroyos de agua viva, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Es importante, mire, hermano. Ahora, dice, sed compasivos. Llegar a tener compasión o conmiseración es el término. Esto se da cuando desde el exterior nuestro espíritu es despertado por el Espíritu de Dios. Es decir, es cuando usted, hermano, ve algo que le afecta en lo más profundo de su ser y su espíritu es despertado. Afecta su mente, afecta sus sentimientos al punto de que su cuerpo se mueve voluntariamente. No es por eso a mí me llamó la atención. Dice, frente al dolor, la desgracia y la pena de alguien que perdió algo. Por eso Cristo el Señor en Mateo 9:35, hermano, cuando Él vino a ministrar, dice que recorría las aldeas. Recorría enseñando en las sinagogas. Quiere decir que si entraba a las sinagogas, en las sinagogas no había algo
que satisfaciera, ¿está bien dicho? Que trajera satisfacción al corazón de los que estaban en la sinagoga. Había mucha religiosidad. Y dice, mire hermano, venía proclamando el evangelio del reino. Sara diciéndole a Abraham, mi Señor. La iglesia diciéndole a Cristo, tú eres el Señor de mi vida. Hermano amado, mire, eso es lo lindo y lo dijimos hace días. Usted no está suelto, usted tiene a alguien, usted tiene Señor. Aunque usted diga que no, tiene Señor sobre su vida. Ese Señor se llama Jesucristo. Tiene poder sobre vivos y muertos. Es el eterno intercesor. Es el juez que puede litigar cualquier caso delante del juez del universo. A los ángeles se les ha dicho que lo adoren. Él puede dar una orden, hermano, y enviar a sus ángeles. Si cuando dice que bajó el Señor al monte Sinaí, venía rodeado de santos. Quiere decir, hermano, que cuando Moisés comenzó a trazar el destino de las tribus, todos los ángeles, déjenme decirlo de esa manera, todos ellos escucharon lo que se pronunció de parte de Dios sobre las tribus. Entonces los ángeles son parte del acompañamiento del programa de nuestra vida. A usted no lo han destruido, a usted le han librado de estorbos, a usted le han alejado los ladrones, a usted le han alejado los secuestradores, a usted le han quitado a los estafadores. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha enviado su ángel maravilloso para que su vida no fuera destruida antes de tiempo. Sí, hermano, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. El ángel de Jehová hace que su pie no tenga tropiezo. Eso es Biblia y lo creemos con todo nuestro corazón. A sus ángeles enviará. La iglesia, hermano, es una entidad maravillosa, gloriosa. Dice que los ángeles desean ver las obras que Dios hace con la iglesia. Usted y yo, con todo temor y respeto lo digo, somos un espectáculo a ese mundo espiritual. Ahí donde nos miran todos mal empaquetados, pero somos un espectáculo delante de Dios, hermano. Aunque no lo creamos, así es. Entonces venía proclamando el evangelio del reino de Dios. Mire, yo quiero ser claro, hermano. Se han levantado doctrinas extrañas en este tiempo. Pero eso no es importante. Lo importante es que sus hijos, mis hijos, nuestros nietos, si es que llegamos a ver, en el corazón de ellos se establezca el reino de Dios. Para que vayan a donde vayan. Mire, hermanos, si van a una iglesia, a una escuela en donde chiquitos les van a comenzar a darles educación sexual. ¿Usted ya sabe? Ellos llevan otro concepto en su corazón. Ellos saben lo que es ser mujer, lo que es ser varón. Saben quién es su papá, saben quién es su mamá, saben cómo el Dios de la gloria les estructuró su cuerpecito. No importando la época que sea, ellos van a estar firmes en lo que son. Es necesario, hermano. A mí me da pena decir esto, pero es necesario. Y si hay entidades espirituales que quieren trastocarle el alma a una persona, el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Hermano, y viendo, dice, las multitudes, tuvo compasión.
de ellas porque estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Quiere decir, hermano, que usted y yo no podemos ser indiferentes. Por eso dice, seamos compasivos. Que usted se sacuda. Usted ve, ¿por qué le mencioné, hermano? Porque mire, en Guatemala hay tanta gente que la están engañando. En todo sentido, en el mundo, hermano, estamos en la operación de error. Quitemos Guatemala para que usted no me vea hoy raro. En el mundo hay operación de error. Que Dios nos auxilie y nos ayude. Ahora entiendo yo por qué el Señor Jesús se reveló como yo soy la verdad. Y si usted tiene la verdad en su corazón, no tan fácilmente lo engañan, hermano. ¿Qué otra cosa pide el apóstol Pedro? Que seamos, dice, fraternales. Filadelfos es la palabra griega. Los que, dice, mire, los que retienen el amor de hermanos. Ya le conté que una vez una hermana en una iglesia que yo pastoreé iba muy triste porque se encontró a su jefa de diaconado. Y en la calle le dijo, hermana. Y le dijo, aquí no me llame hermana. Se avergonzaba, hermano. ¿Se avergüenza usted que alguien en la calle le diga hermano? O le dice usted, aquí no soy hermano, yo soy hermano solo de las 9 a las 11 allá en Cantares, en la zona 3. No, hermano, yo ya le dije que aquí donde usted me mira y de ese color, somos hermanos. Somos hijos de un mismo Padre. Él nos engendró por el poder de la palabra y puso el espíritu de uno nada más dentro de todos nosotros, y es el espíritu de Cristo. Entonces, los fraternales son los filadelfos, los que retienen el amor entre hermanos. Eran los que estaban unidos por una gota, son los que están unidos por una gota de semilla del mismo Padre. Y una gota de semilla de la misma madre. Y se gestan en una matriz. Mire, hermano, esa guerra que está en el Medio Oriente, tocaron la parte más sensible de una nación. Agarraron, hermano, a niños y los degollaron. Está de rehén un niño de 11 meses. ¿Se puede imaginar? Levantaron, hermano, la ira de un pueblo. Y ya lo demás, que cada quien agarre partido según su conciencia. Pero yo lo que le estoy tratando de decir, hermano, es, ¿se puede imaginar cómo es el vínculo entre hermanos? Cuando Cristo, el Señor, resucita, se le aparece a una mujer y le dice, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hebreos 2:11, yo le leo textos rápidos porque, hermano, es por tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un mismo Padre. Por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza. A mí ese texto siento sabor cuando lo digo. Él no se avergüenza de decir que somos hermanos. El santo de los santos, el que no peca, el perfecto, el que está lleno de la gloria de Dios, el irreprensible, no se avergüenza de nosotros. Dice Él que somos sus hermanos.
Aleluya. Dice, anunciaré mi nombre a tus hermanos, a mis hermanos, y en medio de la congregación cantaré himnos. Hermano amado, hay que ser filadelfos. La iglesia de Filadelfia. Retén lo que tienes. Tienes una puerta abierta y esa nadie te la va a cerrar, porque esa te la abrió el que es pariente de David. Hermano amado, fíjese, son escalas y no hemos llegado todavía a la condición de bendecir. Misericordiosos es el que está lleno del amor, que llega a amar de tal manera que que llega a amar de tal manera al que Dios le aproxima. Eso es San Juan capítulo 3 verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Misericordiosos es el que está lleno del amor para llegar a amar de tal manera que al que Dios le aproxima. Y entiende que es un gran tesoro el que no tiene nada. Fíjese que eso es interesante, hermano. A veces es un gran tesoro no tener nada, porque el que no tiene nada lo recibe todo. Vea usted que cuando la gente dice que tiene mucho, ya no recibe nada. Y ese es uno de los grandes problemas de la iglesia. No, esta es la iglesia más necesitada del mundo, hermano. Y es por su vida, fíjese, hermano, es el que es misericordioso es por su vida de rectitud y perfección. Y aunque tiene, hermano, todo el recurso para regresar, no lo invierte solo en él, tiene el tiempo para detenerse en el camino y levantar al que está tirado. No usa el recurso solo para él, usa el recurso sabiendo, porque esta es la parábola del samaritano. Ahí va el samaritano, hermano, y él lleva aceite, él lleva vino, él lleva burrito, él lleva todo, hermano, y él va de regreso para la patria eterna. Él no tenía problema, pero en el camino se encontró a alguien que lo habían despojado de todo y lo dejaron en la vida intermedia, medio muerto. No sabía si estaba vivo o estaba muerto, pero como él era misericordioso, era recto en su espíritu, llevaba báculo con cayado, se pudo agachar, se pudo detener y no le mostró, hermano, el aceite nada más, sino lo puso en el lugar correcto, hermano. Hermano amado, dice, es él por su vida de rectitud y perfección. Tiene todo el recurso para regresar de donde salió, pero tiene la capacidad de detenerse y se inclina para amar al que está entre la vida y la muerte. Ahí lo anda jalando la vida, lo anda jalando la muerte. Y proveerle de todo lo que necesita para sacarlo de la condición de miseria. La parábola del gran samaritano o del samaritano es, hermano, el hombre que traslada uno de los atributos más extraordinarios de Dios, que es la misericordia. Mire, ahí va un hombre que llevaba dentro de su ser un atributo de Dios, que es la misericordia. Eso es como los que, hermanos, llevaban el arca del testimonio, los sacerdotes.
Ellos llevaban el arca del testimonio en sus hombros. Arriba llevaban la urna donde llevaban el contenido del poder de Dios. Y eso, si usted lo mira en transposición con el versículo en donde Cristo se levanta resucitado y se le aparece a sus discípulos 40 días y les dice: este evangelio van a llevarlo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. No es fácil, porque, hermano, primero hay que recibir el poder que viene del cielo. Por eso comenzamos en ese orden. Hermano, siempre hay que estar con las antenitas hacia arriba. Se está enfermando, está bien, vaya con el doctor, pero también llénese del poder del Espíritu Santo de Dios. Llénese del poder de Dios. Saque un tiempo, lea sus recetas, deje a un lado su dieta, deje a un lado lo que le dijeron. Tírese en la alfombra y comience a decirle: Señor, aunque mi cuerpo ya no aguanta, está golpeado, está debilitado, allá adentro tengo a otro hombre. Ese no se cansa, ese no se desgasta, a él voy a fortalecer. Y usted se pone, hermano, a buscar a Dios. Dígame, hermano, ¿quién vive con dos hombres? Uno afuera y otro adentro. Uno que se desgasta y otro que no se desgasta. Hay poder de Dios esta mañana, hermano, para su vida. Fortalézcase. Mire, hermano, la grandeza de la epístola de Primera de Pedro. Nos está hablando un apóstol anciano en la conclusión de sus días. Los siervos, y ¿sabe qué, hermano? No es fácil trasladar el arca de un lugar a otro, tiene que haber un milagro. No es fácil transportar la presencia de Dios de Jerusalén, hermano, a Judá. No es fácil trasladar el arca del pacto y llevar la presencia de Dios de Judá a Samaria, y mucho menos a los confines de la tierra. Porque, hermano, ¿por qué Cristo, cuando encontró a la que vivía en Samaria, comenzaron a discutir? Porque había una zanja. Entonces, trasladar la presencia de Dios de una esfera a otra, imagínese, hermano, que a usted le toque trasladar la presencia a un familiar en estos días que es idólatra. Claro, usted no va a decir: no, yo no voy porque yo no. Usted va a llegar y se va a sentar ahí en medio de todo, pero usted lleva dentro de su ser el arca del pacto. En lugar de que lo afecten a usted, usted va a afectar a los que están. La iglesia tiene poder. A Dios, el Dios Todopoderoso, se le ocurrió esconderse adentro de su corazón. No hay otro lugar. Mire qué lugar más extraño. Dijo: me voy a ir a esconder de adentro de los. Todos lo andan buscando y está dentro del corazón del que uno menos imagina. Seamos misericordiosos. Mire, dice: de un espíritu humilde. Pero usted, si este verso lo lee en contexto de que la mujer no se preocupe tanto de sus adornos externos, sino más bien dice que sea adornada con un espíritu afable. Entonces el espíritu se adorna. El espíritu, yo quería sacar un estudio sobre eso. El espíritu dice, mire, sino que sea el yo interno, el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces, ¿sabe usted que cuando lo adornan? Cuando usted sabe y nosotros sabemos que adentro tenemos un hombre interior que es nuestro espíritu, y que, hermano, se deleita en Dios.
Si usted quiere que lo adornen, que su espíritu se deleite en Dios. Entonces usted no va a salir bravo, usted va a salir con un espíritu afable. Usted va a salir con un espíritu de gracia. Usted va a ver cómo le va a caer bien a la gente. ¿Por qué? Porque, hermano, a veces no es la apariencia externa, es lo interno, lo que atraviesa el cuerpo. Es una maravilla. Yo hasta hace días estaba viendo, hermano amado, que hay mucha gente que no está adornada espiritualmente. El yo interno es un hombre interior, es el hombre interior, es decir, el espíritu del hombre, que según Pablo se puede deleitar en la ley de Dios, que nos da límites, porque el humilde es el que sabe que tiene límites. No es el hombre que cree que todo lo entiende, que es todopoderoso. No, hermano, el humilde es el que reconoce que está limitado. Mire, hermano, ¿y usted por qué tal cosa? Hasta ahí me llega, hasta ahí llego nada más. Mire, dice Romanos 7:22, ahorita termino, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, y la ley de Dios lo que nos enseña es que estamos limitados a causa de nuestra carne. Por eso Moisés, hermano, cuando él bendijo era porque ya había aprendido en el camino lo que era el bien y el mal. Y ya no pudo sacar de su corazón el mal, ya lo había asimilado y ahora dijo: estoy preparado para bendecir nada más. Yo digo, mire, hermano, de veras, debe ser una bendición. Que yo me recuerdo, ya le dije a usted que en una iglesia que yo pastoreé estábamos en la adoración. Y yo ya sabía que me iba a ir de esa iglesia a otra. Y cuando estábamos en la adoración, hermano, el Señor me dijo: vas a bendecir a dos. Dos. Hermano amado, qué lindo es cuando Dios le pone a usted bendición en su boca. Vea cómo se está llenando la tierra de mal hablados, de gente afrentadora, de gente que grita en las calles. No, hermano, nosotros no somos de esas personas. Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso y nosotros fuimos creados para alabar y glorificar el santo nombre del Dios Todopoderoso. ¡Oh! ¡Aleluya! Mire, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleite para siempre. Me deleito en Jehová y Él me concede las peticiones de mi corazón. Entonces, ¿usted quiere que lo adornen? Deleites en Dios, hermano. No esté buscando otra cosa. Deleítese y le van a poner un espíritu afable. Hasta su esposa le diría: ¿a este qué le pasó? Ahora está mero, hasta habla más quedito, grita menos. No devolvamos mal por mal. No hay que ser vengativo. ¿Es usted vengativo? Mire, es que yo guardada se la tengo. No, hermano, si a usted ya le perdonaron más. No seamos vengativos. Si hay alguien aquí que es vengativo, renuncia a ese espíritu hoy. Dígale: Señor, yo no quiero ser vengativo. Tú me has perdonado a mí muchas cosas. No devolviendo mal por mal, no ser vengativo, sino saber que el mal Dios lo permite para ser vencido con el bien.
¿Sabe usted, hermano, que Dios creó el mal? Hay un versículo que no encontré, pero Él creó el mal. ¿Pero sabe para qué? Para que lo venzan con el bien. Y eso trae mucha luz, eso trae mucho poder. Es aquel que por la santidad que tiene puede absorber el mal y destruirlo. Cuando, hermano, la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Las obras buenas hechas a alguien que nos ha hecho mal irán consumiendo esa naturaleza de maldad que habita en ellos. No es que se van a quedar con la cabeza chamuscada. Es que lo bueno que usted les hizo no los va a dejar en paz. Y van a comenzar a creer verdaderamente que hay Dios y que hay alguien que les puede cambiar su manera de ser. No todo, hermano, el que le hace mal a uno se lo hace con conciencia. A veces es ignorancia. Pero a nosotros nos han dado sabiduría de lo alto para que haciendo el bien la gente pueda vencer el mal que hay en su corazón. Renunciamos a la venganza. La venganza no es buena. Mata el alma y la envenena. Que usted salga hoy diciendo: Señor, yo tengo gratitud delante de Dios. Y después dice Pedro, el gran apóstol: ¿quiere amar la vida o quiere andar con espíritu de muerte? ¿Quiere andar ahí que, saber si voy a amanecer porque me viene a agarrar un demonio? Hermano, quiere amar la vida, amar la vida, lo que viene del cielo, lo que da vida, y ver días buenos. Cuando Moisés terminó de bendecir, último capítulo de 33 de Deuteronomio 34, dice que él no había perdido la vista. Dice que su vista estaba clara y pudo ver la vida que le venía a Israel. Y, hermano, tenía vigor en sus lomos para establecer la palabra en el corazón de la gente. ¿Se puede imaginar? Va a haber que una boda, que pasen los padres que conocen a sus hijos y han vivido con ellos. Bueno, mi hijo, te llegó el día de tu bendición. Te has portado así, te has portado así. Mi corazón está lleno de gratitud. Pastor, hágase a un lado. Usted es un religioso. Sus bendiciones son pagadas. Yo voy a bendecir al que ha dado a luz. Porque a veces, hermano, ponen a los pastores a bendecir lo que Dios no bendice. ¿Es serio esto, verdad? Pero se puede imaginar, Jacob salió con la bendición de su papá. Feliz, hermano, todo perseguido. Hermano, mire, Esaú, su hermano, era señor sobre él. Y Jacob, hermano, 20 años estuvo en la casa de Labán y decía: un día me voy a encontrar con mi hermano que es mi señor. 8 veces, si usted revisa el pasaje, 8 veces le dice mi señor. ¿Y sabe hasta dónde dejó de decirle mi señor? Hasta cuando se le cambió el rostro, hasta cuando le dijo: la gracia de Dios, mírame por favor, a través de la gracia que tengo del Señor. Usted le puedo dar el versículo, hermano. Hasta ahí le quitaron el señorío, porque Saúl lo quería matar. Habían estado los dos en el vientre de su mamá con guantes. Pero él, mire, se humilló, le mandó regalos, mire, hasta que se quitó ese señorío, hermano. Y pudo
caminar cojeando, pero mire, viendo para arriba. Aunque lleguemos, no que no lleguemos así, sino lleguemos. Cada vez que sea usted sea una gran bendición, hermano. Porque usted ha sido llamado para heredar bendición. Guarde la bendición ahí en su corazón, hermano. Y ahí se la suelta al que se la tiene que soltar. Yo lo digo de padres a hijos, pero puede ser de ministros a ovejas. Puede ser de hermanos a hermanas, de hermanas a hermanos, de hermanas a hermanas, de hermanos a hermanos, no sé. Qué lindo cuando alguien tiene la capacidad de bendecirlo a uno, hermano. Yo recuerdo, y termino con eso, un varón que yo tenía un problema en mi alma y me dijo: te quiero bendecir. Me estaba esperando en el sótano de la iglesia Elim Central. Te espero ahí, me dijo, en el sótano. Y tenía una mesita chiquitita, hermano, y comenzó ese hombre a profetizar, hermano. Yo le he contado muchas veces, hermano, mire, sentía que tenía un cable de electricidad aquí, mire. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en una boca que se guarda para ser instrumento de bendición. La administración hoy va a ser que usted va a sacar la lengua y se la vamos a limpiar. Porque usted ha sido llamado para ser una mujer y un varón de bendición en esta tierra. Ponemos de pie, hermano, y le damos gracias al Señor. ¿Qué querrá decir santifiquemos el nombre del Señor? ¿Qué será adorarlo? Con una boca llena de bendición. Que Él llene nuestra boca, hermano. Que no hablemos malas palabras. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice la Biblia, hermano, que de la abundancia del corazón habla la boca. Dice la Escritura, hermano, que hay que ponerle refreno. El apóstol Santiago dijo freno, y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro le corrigió y le dijo: es refreno. Algo más fuerte. Cuidémonos, porque vea usted, hermano, ahora hay tanta comunicación. Estamos viviendo la era, hermano, de la comunicación rápida. Todos enseñan, todos saben, todos dicen, todos hablan, todos predican, todos hacen. Mire, hermano, hasta el más atravesado tiene seguidores. Y ahí es donde usted puede ver, hermano, cómo el hombre es tan sensible y sigue cualquier cosa. Han magnificado, hay edificado, hermano, liderazgo de gente que ni conocemos. No, usted siga a Cristo. Usted siga al que es palabra viva. Yo le doy gracias al Señor, hermano, que me ha dado el gran privilegio de predicar en esta congregación ya más de 22 años. Vivo eternamente agradecido, hermano, hasta el día que Él diga que ya no lo haga. Le doy gracias al Dios de la gloria, hermano, porque nos ha dado esa oportunidad. Ya nos hubiera podido, ya nos hubiera cerrado la boca. Todavía Él ha tenido misericordia de nosotros. Acuérdese, en su boca hay medicina. En su boca hay liberación.
En su boca hay transformación de vidas. En su boca hay destino, hay lineamientos de vida para aquellos que usted ama. Aleluya. Gracias, Señor. Esta es la bendición con la que Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. Dijo: el Señor vino del Sinaí y les esclareció desde el Seir, resplandeció sobre el monte Parán, y vino en medio de millares, de 10 millares de santos. A su diestra había fulgor y fulgor centellante para ellos. En verdad Él ama al pueblo. Todos tus santos están en tu mano y siguen tus pasos. Todos reciben tus palabras. Una ley nos escribió Moisés, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey en Jesurún cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. Hay versiones que dicen que estar a la mano de Él es estar plantado a la derecha para aprender de Él. Él ama al pueblo. Moisés, hermano, esperó que su corazón fuera entrando en otro sentir. Amaba al pueblo con el cual había vivido por años. Aleluya. Venía la palabra rodeada de ángeles ministradores. Unos traerían una función, otros traerían otra función. Que Dios limpie nuestros labios, que Dios limpie nuestro corazón, que Dios limpie nuestra boca. Y usted va a ver el poder que va a tener para determinar, para romper poderes que se mueven en los hogares, en las casas. Por eso tanta razón que tenía el centurión, hermano, cuando dijo: Señor, tú di la palabra y mi criado sanará. Porque estaba hablando con la palabra viva. Hay presencia de Dios este día. Limpia nuestro corazón, Señor. Renunciamos a toda obra de maldición, a toda palabra inadecuada, a todo espíritu que no proviene de ti, Señor. Todo lo que ha entrado por nuestros oídos, todo lo que ha entrado por nuestros ojos, todo lo que hemos confesado negativamente, limpie su alma esta mañana. Saque de su corazón si ha confesado cosas negativas, si ha hablado cosas. Dígale: Señor, yo quiero limpiar mi espíritu esta mañana. Pido perdón por esto, saco de mi corazón esto
Hay palabras que han estado guardadas en nuestro corazón y que alguien ha pronunciado sobre su vida o sobre nuestra vida, y nos han atado con palabras, nos han lazado con palabras, nos han engañado con palabras. Que no salga de vuestros labios ninguna palabra corrompida. Limpie su corazón. Limpie sus riñones. Limpie su intestino. Tal vez alguien, hermano, ha pronunciado una maldición sobre su vida. Usted bendiga hoy. Se han levantado los hechiceros a maldecir a los pastores. Se han levantado los ateos a maldecir a la iglesia. Veriramos amar. Harimanaya Siko Pretino los amar. Prenamahatmeya Presa. Adórelo. Hoy el Señor está limpiando nuestro corazón. Él va a poner un cántico nuevo.
La dulzura del Señor, la ternura del Señor. El abrazo del Señor que trae liberación. Su gloria envuelve nuestra vida. Hable lenguas, yo vengo este día a bendecir su boca, a bendecir su garganta, a bendecir su corazón. Era lama. Orinama, Somanama, Sama, Samarabasha. Precioso. Tu nombre es precioso. Amado. Tú eres mi amado. Te amo. Aquí está el Señor, hermano. Su presencia es una realidad.